Avanza en San Lázaro la ampliación de mandato de Arturo Saldívar en la Suprema Corte. La COFECE interpone controversia constitucional contra la ley de la industria eléctrica. El presidente López Obrador aborda tema migratorio en cumbre ambiental y en la conferencia mañanera. India registra más de 300,000 casos de coronavirus en 24 horas, la cifra más alta para un día en el mundo. Perseverance logra extraer oxígeno en Marte. Hola, ¿qué tal? Soy Viviana Sánchez, esto es Latinos Diario. En menos de 2 horas y en una reunión extraordinaria, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó las reformas a 7 leyes del Poder Judicial para combatir la corrupción y el nepotismo entre los juzgadores. Entre ellas, el artículo 13 transitorio para extender 2 años la gestión de Arturo Saldívar como presidente de la Suprema Corte de Justicia hasta el 30 de noviembre de 2024, cuando termina la administración de Andrés Manuel López Obrador. Morena avaló sin cambios el proyecto, argumentando que Saldívar es el único que puede implementar la reforma al Poder Judicial. El dictamen será sometido este mismo jueves a votación de pleno. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la nueva ley orgánica de la Fiscalía General de la República. Establece que el presidente proponga una terna a la Cámara Alta para elegir al fiscal, que tendrá un periodo de 9 años y solo podrá ser removido por causas graves o por la comisión de algún delito que amerite prisión preventiva. También mantiene la participación de la Fiscalía en los sistemas nacionales de búsqueda de personas y el de prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres. Además, participaría en el mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. La Comisión Federal de Competencia Económica interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia contra la reforma a la ley de la industria eléctrica. En un comunicado, argumentó que las medidas contenidas en la reforma son contrarias a la Constitución y eliminan las condiciones necesarias para que exista una dinámica de competencia en el mercado eléctrico. El presidente López Obrador criticó otra vez al juez Juan Pablo Gómez Fierro, quien frenó la ley eléctrica y recientemente otorgó el primer amparo contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Dijo que confía en el Poder Judicial, pero no en muchos de sus jueces. Este juez tan famoso que en horas concede amparo para las empresas eléctricas extranjeras y así también en horas concede amparo a las telefónicas que no quieren que haya registro de las tarjetas que se utilizan para usar los celulares y proteger a la gente. El Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil ha causado malestar por los datos sensibles que pide. Pero para hablar al respecto, saludo con mucho gusto a Luis Fernando García, director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales. Buenas tardes, Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Dinos, ¿en qué consiste este padrón de registro de usuarios de telefonía? Sí, bueno, esta reforma reciente a la Ley de Telecomunicaciones lo que establece es la creación de un padrón de usuarios de telefonía móvil que no inmediatamente, sino de manera gradual, primero alrededor de 1 año a los nuevos usuarios de telefonía y un plazo límite para quienes ya somos usuarios de telefonía móvil. Nos exigirán para poder, insisto, comprar un nuevo chip de telefonía o usar nuestro chip de telefonía, nos ofrecerán o nos pedirán datos como nombre, como documento de identidad y sobre todo, lo más polémico, datos biométricos, que se refiere a datos sobre la fisiología de las personas, como el rostro, como el iris, como la huella digital, como el registro de voz, que serán recolectados supuestamente con la intención de poder asociar cualquier línea con una persona para, digamos, el pretexto es para combatir la delincuencia. Sin embargo, por muchas razones esto es falso y no solamente no ayudará a combatir la delincuencia, sino que conlleva una serie de riesgos a la privacidad, a la seguridad e incluso a la democracia del país. Ahora, pareciera un plan improvisado porque tengo entendido que el IFETEL aún no tiene la tecnología para implementar este padrón, ¿no? El registro como tal.
¿Tú cómo ves, opinas que de verdad es una reforma echada al vapor? Yo no sé si sea echada al vapor. De hecho, en México ya pasamos por aquí. Durante el gobierno de Calderón, entre 2008 y 2011, se intentó algo similar, lo que se conoció como el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía, el RENAUT, y fue un rotundo fracaso. Mientras existió, subió el delito de extorsión 40%, y a los 2 meses de haberse conformado la base de datos con más de 50 millones de registros, esta ya se vendía en 500 pesos en Internet. Es más probable que este registro haya servido para extorsionar y para cometer delitos que para investigarlos o prevenirlos. Además, como mencionas, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, al que se le da esa facultad o esta obligación de conservar estos datos de más de 120 millones de líneas telefónicas, sería la base de datos más grande de la historia del país, más grande que el padrón del INE. Ella misma ha dicho, no nos den estas facultades, no tenemos presupuesto, no tenemos el expertise. Sin embargo, el Congreso no le importó y le dijo al instituto, ahí te van esas facultades, y además no te voy a dar un peso de presupuesto extra, hazlo con el presupuesto que ya tienes asignado antes de que existiera este padrón, lo cual pone en riesgo la viabilidad del padrón, pero además pone en mayor riesgo los datos personales, ya que, digamos, el instituto previsiblemente no va a contar con el presupuesto que se necesita para otorgar protección a estos datos. Entonces sí hay riesgo que nuestros datos no estén 100% seguros, como tú bien dices, ocurrió con el RENAUT. Ahora, ¿qué pasa si alguien decide no registrarse en el padrón? Bueno, lo que establece la reforma es que para quienes no tienen un chip de telefonía y quieren comprar un chip de telefonía, dentro de un año no te van a dejar comprar un chip de telefonía si no entregas estos datos. Y si ya los tienes, tenemos 2 años en principio para dar esos datos, o nos van a cancelar la línea telefónica. Sin embargo, por muchas razones, esta reforma y este padrón viola los derechos humanos y es previsible. De hecho, ya se están otorgando algunas suspensiones dentro de juicios de amparo. Es previsible que haya impugnaciones judiciales, que bien puede ser que este padrón nunca vea la luz, o que al menos se retrase mucho más esa situación, digamos. Pero es muy preocupante cómo se condiciona el acceso a un derecho, que es el derecho al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, y se puede inclusive perder acceso a la telefonía móvil si no se entregan estos datos. Es básicamente una extorsión de parte de la autoridad. La Red en Defensa de Derechos Digitales prepara un plan de apoyo. Luis, ¿en qué consiste? Sí, en los próximos días lanzaremos una plataforma que se puede acceder desde noalpadrón.mx, en la cual las personas podrán, por un lado, enviar un mensaje a la CNDH y al INAI para que interpongan una acción de inconstitucionalidad, de manera que la Suprema Corte de Justicia pueda pues revertir este padrón. Y también más adelante, en unos días, daremos a conocer también en esa plataforma la manera en la que cualquier persona puede interponer y unirse a los juicios de amparo que interpondremos diversas organizaciones como R3D, porque este padrón viola claramente la Constitución y los derechos humanos. Bien, Luis Fernando, agradecemos su tiempo. Nos vemos muy pronto. Gracias. El subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berjeda, que hoy defiende el registro de datos biométricos, fue multado en 2016 por estar vinculado con la filtración del padrón electoral en 2010, lo que derivó en el uso indebido de información. Aunque impugnó la decisión, el Tribunal Electoral Federal avaló la multa de 25,000 pesos en su contra. En un tuit, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, informó que se amplió la denuncia contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, como resultado de la integración de nuevos datos. El Senado aprobó la reforma a la Ley de Hidrocarburos, que le dará prioridad a Pemex de realizar la mayoría de actividades del sector. La Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía podrán utilizar las instalaciones de comercialización o almacenamiento de combustibles a fin de garantizar los derechos de la nación. Llegaron al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 1,075,200 vacunas anti-COVID de AstraZeneca, otorgadas por el mecanismo COVAX. Es la primera entrega de 51,5 millones de dosis. También se entregaron 730,000 dosis de CanSino para envasarse en Querétaro. Y a más de un mes del decomiso de vacunas Sputnik V en Campeche, la Secretaría de Salud sigue sin confirmar si eran falsas. Por respeto a la ley, no puedo decir absolutamente nada de lo que nosotros sabemos en los estudios que se han hecho en COFEPRIS o por parte de la Secretaría de Salud que tienen que ver con esa investigación. Enteramente es materia de la Fiscalía. Lo que sí podemos decir es que no identificamos algún elemento que pudiera poner en riesgo la población y que requiriera que se hiciera una advertencia
sanitaria. En el caso de las dosis falsas decomisadas en Nuevo León, las autoridades de salud no han identificado quiénes las recibieron. No se ha encontrado ningún producto que pudiera afectar su salud. Vender la vacuna, se trata de una vacuna ilegal. Y más allá de que sea ilegal, para usted lo relevante es que no sabe qué le van a poner. El presidente López Obrador dijo que no tiene reporte de alguna denuncia por la venta de vacunas falsas en el país, después de que la farmacéutica Pfizer advirtiera de casos en Polonia y México. López Obrador dijo que se trató de una campaña en su contra. El gobierno de Veracruz confirmó el caso de una estudiante normalista que se vacunó ayer contra el coronavirus. Las autoridades identificaron en qué lugar se realizó. La investigación está en curso. Y en Oaxaca, un adulto mayor de 80 años murió tras recibir la vacuna de CanSino. Según el informe, presentó desvanecimiento tras recibir la dosis, por lo que fue atendido por personal médico que se encontraba en el lugar. En nuestro país suman 213.597 muertes por COVID-19. Hay 2.315.811 contagios, según cifras de la Secretaría de Salud. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación postergó la sesión de este jueves, donde se resolverían las candidaturas de los morenistas Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón a los gobiernos de Guerrero y Michoacán respectivamente. Se realizará el próximo martes. El magistrado Indalfer Infante presentó un proyecto para cancelar la candidatura de Salgado. La magistrada Mónica Soto propuso que se le regrese la candidatura solo a Morón. Se realizó el primer debate entre los candidatos al gobierno de Michoacán sin la presencia de Raúl Morón, aspirante de Morena. El tema central fue la seguridad, donde expresaron su preocupación. Y debemos de entender que la delincuencia no entiende por territorialidades. Tenemos varios años que el crimen organizado ha hecho lo que quiere. Por lo tanto, tiene que ser una prioridad en el próximo gobierno. La seguridad es algo que tenemos que atender imperante. El PRI anunció que actuará legalmente en contra de David Monreal, candidato de Morena al gobierno de Zacatecas, después de que se difundió un video en el que toca indebidamente a su compañera de partido y aspirante a la presidencia municipal por Juchipila, Rocío Moreno Sánchez. El presidente del comité directivo de Zacatecas del PRI, Enrique Flores, aseguró que Monreal ejerció violencia de género. Y el secretario general de Morena en Guerrero, Marcial Rodríguez Saldaña, consideró que la decisión del Tribunal Electoral del Estado sobre la cancelación de la candidatura de Adriana Romano Campo como diputada local es injusta e ilegal. Ayer el tribunal ordenó al partido reemplazarla en 48 horas a partir de que reciba la notificación correspondiente. El diputado federal de Morena, Benjamín Saúl Huerta, se declaró inocente del señalamiento en su contra por el presunto intento de abuso sexual contra un menor de edad. Y estoy seguro que la verdad saldrá a la luz. Se ha cometido una grave afectación a mi imagen y a la de mi familia. Exhorto a las autoridades competentes a que se hagan los deslindes de las responsabilidades. Tras ser detenido por presuntamente hacer tocamientos a un menor de edad y liberado al hacer valer su fuero constitucional, la Fiscalía Capitalina continúa con la investigación contra Huerta. Según fuentes legislativas, en caso de comprobarse su participación en los hechos, se podría solicitar el desafuero. Y a pesar de que fue detenido, Benjamín Saúl Huerta votó ayer a distancia en la sesión de la Cámara de Diputados mientras se discutía la reforma a la Ley de Hidrocarburos. En el tablero apareció su nombre. El gobierno mexicano expresó su preocupación por la decisión de Estados Unidos de incluir a nuestro país en la lista de naciones a las que sugieren no viajar por la pandemia. En un comunicado dijo que dicha acción repercute de manera bilateral en la reactivación turística y de conectividad con la región de Norteamérica. El gobierno federal informó que el acuerdo con los reclusorios privados permitirá un ahorro que alcanza para construir casi 400 cuarteles de la Guardia Nacional. La Secretaría de Seguridad, su titular, Rosa Isela Rodríguez, dijo que la reducción sería por 2.300 millones de pesos al año. Hacer una revisión permanente de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contrato, así como que se busque siempre con las autoridades penitenciarias en los servicios el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. Según una encuesta realizada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, 8 de cada 10 escuelas no tienen las condiciones necesarias para regresar a clases presenciales.
7 de cada 10 maestros afirmaron que se encuentran entre la población con mayor riesgo de contraer coronavirus y 7 de cada 10 integrantes de la CENTE señalaron que estarían en riesgo de contagiarse en el traslado a su trabajo. En la primera quincena de abril, la inflación anual se ubicó en 6.05%, la cifra más alta desde diciembre de 2017. Según el INEGI, los mayores aumentos se registraron en los precios de los energéticos como la gasolina y el gas. Y en marzo de 2021, la población con empleo fue de 53.8 millones, 2 millones menos en comparación con el mismo mes del año pasado, lo informó el INEGI. El presidente López Obrador participó en la cumbre sobre el cambio climático en el Día de la Tierra, mientras la mayoría de los líderes se comprometieron a reducir emisiones mediante la inversión en energías renovables. El mandatario de nuestro país habló sobre la inversión en combustibles fósiles. Empiezo explicando que aunque hemos descubierto 3 grandes yacimientos de hidrocarburos, el petróleo que estamos descubriendo se destinará básicamente a cubrir la demanda de combustibles. El presidente López Obrador propuso al mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, apoyar con financiamiento al programa Sembrando Vida, al que calificó como el esfuerzo de reforestación más grande en el mundo. El presidente mexicano sugirió a Estados Unidos usar este programa para hacer frente a la migración irregular. No se resuelve con medidas coercitivas, sino con justicia y bienestar. Es cosa de ordenar los flujos migratorios y darles cauce con humanismo y juicio práctico. Biden inauguró esta cumbre con el compromiso de que Estados Unidos reducirá en al menos 50% sus emisiones de gases de efecto invernadero para 2030. También prometió eliminar totalmente la dependencia del país al carbón para 2050. This is the decade we must make decisions that will avoid the worst consequences of the climate crisis. The United States isn't waiting. We are resolving to take action. En esta cumbre también participó la activista otomí tolteca Xiye Bastida, originaria del Estado de México, que tuvo que emigrar a los Estados Unidos por los efectos del cambio climático en su comunidad, San Pedro Tultepec. Recordó a los líderes que desde hace años tienen la solución a la crisis climática. You need to accept that the era of fossil fuels is over. All of these solutions must be implemented with the voices of frontline Black, Brown, and Indigenous communities. Solutions must be aligned with the fact that climate justice is social justice. Desde 1970, el 22 de abril se conmemora el Día de la Tierra, con el objetivo de impulsar acciones para reducir el impacto de la actividad humana en el medio ambiente. Declararon extinto el glaciar Ayoloco, que se ubicaba en la cumbre del volcán Iztaccíhuatl, en Puebla. Expertos de la UNAM advirtieron que su desaparición impactará en la disponibilidad de agua y la regulación del clima. India reportó 314.835 casos de coronavirus en 24 horas, récord mundial en un día en lo que va de la pandemia. Superó los 314.312 que Estados Unidos alcanzó el 21 de diciembre. Organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio informaron del primer caso de COVID-19 durante el relevo de la antorcha olímpica en Japón. Se trata de un hombre de 30 años. Mientras que en México, el Comité Olímpico presentó el uniforme ganador que usarán los atletas en la competencia. Se trata de un traje oaxaqueño bordado a mano por artesanas. El Centro Europeo para el Control de Enfermedades prevé que personas con el esquema de vacunación completo puedan dejar de usar cubrebocas. Tampoco se les realizarían pruebas COVID. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, visitará México en junio como parte de su trabajo para resolver las causas de la migración irregular. En una reunión con expertos, dijo que la corrupción, la crisis climática y la falta de oportunidades promueven este fenómeno. Giving folks a sense of hope because they see help is on the way, and we can articulate in a tangible way what that help will look like. En Ohio se realizaron protestas por el asesinato de una adolescente afroamericana de 16 años a manos de la policía. Autoridades investigan el oficial responsable.
El jefe de la Marina de Indonesia, Yudo Margono, alertó que el submarino desaparecido con 53 tripulantes tiene solo 72 horas de oxígeno. Al menos 400 personas participan en el operativo de búsqueda. El rover Perseverance consiguió extraer por primera vez oxígeno de Marte. El robot usó un sistema experimental llamado MOXIE, que extrajo el componente a partir del dióxido de carbono del planeta rojo. Yo lo invito a que continúe informado a través de Latinus. Soy Viviana Sánchez. Muy buenas tardes.